gente de Reddit. ¿Experiencias que les hayan pasado regresando a casa de noche? Hace 2 años por el mes de marzo salí en la noche del CEQIP 9. Me dirigí hacia el metro dirección Cuatro Caminos. Yo estaba en la estación Popotla, y en ese momento sentí una sensación extraña en las escaleras. Vi para atrás y había una mujer sonriente, demasiado diría yo. Me dio tanto miedo que empecé a caminar rápido. Pero ella caminaba de una forma diferente. Pero muy veloz. Me asusté tanto esa vez que corrí y me tropecé con un hombre mayor, tal vez de 60 o 70 años. Me preguntó si todo estaba bien y yo le dije que había una mujer que me seguía. Era blanca, pelo chino y tenía una cara demoníaca. No le sorprendió y dijo: ¿aprobaste alguna droga o algo así? Juro por Dios que nunca me drogué. Llegué al Tureo casi muerta. Me alegra que ya no voy a volver a la estación Popotla donde ocurrió el suceso. No recuerdo la hora exacta, pero sigo contando. Yo iba caminando, no tenía batería, así que traté de concentrarme en llegar a casa. Cuando estaba a punto de cruzar el río vi que llegó una camioneta y se escuchaba como si estuvieran discutiendo unas personas, así que decidí no pasar por ahí y rodear un poco la zona para evitarme problemas. Cuando ya estaba a punto de cruzar el río se escuchó un grito de una mujer, pero rompemadres, como si ella estuviera a unos 500 metros de donde estaba yo. Obviamente me paniqué machín y recuerdo haber corrido lo más que pude, pero nunca atravesé el río. Llegué a una parte donde no había absolutamente nada de luz, pasé junto a un pozo y mi cuerpo no quería responder. Solo estaba temblando, logré cruzar y llegué a un camino para cortar camino, avancé y por más que caminaba no avanzaba y no avanzaba. Y me dio la sensación de que me estaban siguiendo o que me estaban observando desde atrás. Cuando volteé vi la silueta de una mujer, pero no tenía piernas, y en cuanto la vi me arranqué a correr. Hasta que llegué a mi casa, y lo más gacho es que llegué cubierto de lodo literal hasta las rodillas. Pero nunca toqué el agua ni lodo. Fue una de las experiencias más culeras que he vivido y desde entonces nunca he vuelto por esos rumbos a esas horas de la noche. Bueno, esto me pasó hace ya mucho tiempo. 7 años para ser exacto. Bueno, para aquel entonces yo cursaba el 2º grado de secundaria y todos los días me levantaba a las 5 a.m. exactamente, ya que la escuela estaba un poco lejos de donde yo vivía. Un día me levanté a esa misma hora como de costumbre. Me alisté para ir a la escuela y salí de mi casa. El camino que usaba para llegar al paradero donde agarraba el transporte era un cerro por el cual debía bajar, y ese camino siempre me daba la vibra de ser algo extraño. E incluso me daba un poco de miedo bajar por ahí. Pero de alguna manera tuve que hacerlo, ya que era el único camino rápido para llegar al paradero. Ese día iba caminando como de costumbre hasta que al fondo vi algo que me llamó mucho la atención. Lo que vi era algo de mediana estatura, pero la primera impresión que tuve es que se trataba de un perro. Pero lo curioso es que esto se puso de pie y empezó a moverse de una manera un poco perturbadora. Luego de eso pensé que se trataba de un vagabundo o de una persona en estado de ebriedad. Pero lo que me llamó más la atención es que los perros estaban demasiado alborotados al punto de que incluso lloraban y no se acercaban a eso. Pero lo que terminó de dar miedo fue los ruidos que hacía esta cosa. Se escuchaban como si fueran una clase de gritos extraños y los perros se alborotaban aún más. Hasta que llegó el punto de que esta cosa fue brincando de una manera muy extraña y a la vez perturbadora. Aún me sigo preguntando qué es lo que vi. Una vez saliendo de un toquín de metal, unos amigos y yo, ya como a las 3 a.m. nos encontramos un perro muerto todo tieso encadenado de una puerta de un edificio abandonado. Según nosotros lo quemaron para algún ritual y lo dejaron ahí. Súper perturbador. Saliendo del jale, me encontré un gato blanco. Se veía precioso y lo subí al coche y me aseguré que todas las ventanas estuvieran cerradas. Del trabajo a la casa era un lapso aproximadamente de 7 u 8 cuadras. Tomé una calle en sentido contrario para llegar más rápido porque el gato venía literal, azotándose en las ventanas de que quería salirse. A medio camino se pasó hacia la parte de atrás y lo perdí de vista. Llegué a casa, abrí el coche con mucho cuidado para que no se me escapara. Vaya sorpresa que el gato nunca apareció. Levanté los asientos, abrí la cajuela,
Golpeé por debajo del tablero del coche. Y nada. El gato no estaba. Salió un vecino y le platiqué que yo traía un gato y se empezó a reír y me dijo: no era un gato. Agarraste un nahual. Yo no le creía, así que seguí buscando al gato. Dejé abierto el carro aproximadamente como 2 horas y esperando a ver si el gato salía, pero no. Nunca salió del coche. Entonces lo cerré y no lo ocupé hasta el otro día, que ya era domingo. Iba a hacer un trabajo con un primo, así que pasé por él. Anduvimos comprando unas refacciones y le platiqué sobre el gato y solo se reía y no me creía. Pero el coche estaba lleno de pelos de gato. En esto pasamos a una tienda, él se bajó, compró un cigarro y justamente antes de llegar a nuestro destino, estábamos atravesando un cruce cuando de la nada, el gato sale por en medio de los dos maullando. Literal nos cagamos. Solo aceleré y llegamos al destino, nos bajamos corriendo del carro dejándolo abierto y el gato se bajó. Nos volteó a ver, nos maulló y se fue corriendo. Jamás he vuelto a recoger un animal así y ojo. Cabe señalar que dicen que el humo ahuyenta las malas vibras y que los cruces son donde más mala vibra hay. No volví a manejar el carro al menos por una semana. Lo rocié con agua bendita por cualquier cosa por dentro, por fuera y el motor. Nunca más volvimos a ver ese gato. Ya la he contado, pero ahí va de nuevo. Un día regresando del trabajo a las 2:30 am me bajé del transporte de personal en la esquina de la cuadra donde siempre me dejaba. Como era entre semana no había nadie en la calle a esas horas y ningún vecino parecía estar despierto. Entré a mi casa y me metí a mi cuarto y desde mi ventana podía ver una silueta negra parada a media calle. Les repito que cuando pasé por la calle no había nadie. No se distinguía bien quién o qué era, solo se veía la silueta toda negra. Mientras me asomaba por la cortina, la silueta me gritó con una voz muy grave y anormal: Ricky. Es mi primer nombre. En China apagué la luz y me acosté y me tapé con la cobija. No me ha vuelto a pasar, pero me quedé con la duda de quién o qué era esa silueta. Como sabía mi nombre y como sabía que era yo el que estaba ahí en el cuarto con la luz encendida, de afuera de la casa para adentro no se podía ver. Pero de adentro para afuera sí, a través de la cortina. Estoy 100% seguro de que fue real. Iba llegando del trabajo, estaba 100% despierto, no lo soñé ni lo imaginé. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá, le dije que me asustaron en la noche. Me pasó que vi un pájaro enorme. Una noche cuando estaba despidiéndome de mi novia de aquel entonces. Estábamos ya abrazándonos cuando de pronto ella me dice: «Hostis, ¿qué es eso?», y me señalaba hacia arriba, ya que estábamos debajo de una mora que en tiempo de frío se caen las hojas y estaba el pájaro enorme arriba de nosotros. Yo no podía ver nada porque creía que era una bolsa de basura, pero al ver que nos estaba viendo con unos enormes ojos rojos fue cuando me percaté de lo que estaba encima de nosotros. Total que no se iba el animal, hasta que le hablé a mi papá para que fuera por mí. En eso que llega mi papá, yo cruzo el camino donde está la mora y veo hacia el animal y me va siguiendo con la mirada. Aún recuerdo ese momento y se me enchina la piel. En eso mi papá me pregunta que dónde estaba el animal y yo le dije: ahí arriba de la mora. Y él dijo: «Hija de la chingada, es una bruja, vámonos». Esa noche no pude dormir porque veía el animal en mi sueño. Un día en la noche iba caminando en una ciudad desconocida y a mi cel se le acabó la batería. Entonces no sabía por dónde ir, así que le pregunté a un taxista parado qué calle tomar. Me dijo por dónde y empecé a caminar, y después me alcanzó y me dijo que iba hacia ese mismo lugar y que me subiera. Confiada, dije bueno, y cuando di el primer paso le vi los ojos. Y algo no me gustó y en ese momento escuché como un grito en mi cabeza que me decía que no. Entonces me detuve y dudé y él me dijo: «Ándale, súbete», y cuando caminé más hacia su carro, escuché más gritos súper horribles que decían: «No te subas. No, no, no te subas». Y de repente vi así en mi cabeza como si fuera una película todo lo que iba a pasar a la vez que escuchaba más gritos de que no lo hiciera. Vi que me subía al asiento de copiloto y que él se me abalanzaba y forcejeábamos. Fue lo único que vi. Hasta ahí entendí que no debía subirme ya que los primeros 2 avisos no me bastaron. Entonces le dije que no y me seguí caminando, pero él me siguió lento en su coche y me siguió insistiendo mucho que me subiera. Que de que tenía miedo y que iba para el mismo lado que yo, que era una calle recta. Ahí supe que no estaba bien. Si quieres darle un aventón a alguien y te dice que no, pues no insistes tanto. Después de como 5 o 7 minutos que parecieron eternos con él diciéndome que me subiera,
Le dije que no y me crucé la calle cuando llegamos a un semáforo. Y cuando lo vi, se fue por otra calle a la izquierda. No me dijo por dónde, que según iba que era una calle recta y derecho. En ese momento mejor tomé otro taxi como de sitio y llegué sana y salva. Igual es exageración mía de sus intenciones, pero jamás olvidaré esa voz que me salió como del pecho y me llegó a la cabeza, y lo que vi que pasaría fue algo más allá de lo que puedo describir. Hace como 10 años trabajé en un Pizza Hut, a 20 minutos caminando de mi casa. Ellos me daban para tomar taxi, pero me lo quedaba y me iba caminando a las 12 a.m. y en una ocasión me siguió un tipo varias cuadras hasta que me encontré a los marihuanos de mi calle. Y me ayudaron con el güey que me seguía. Muy buen pedo de su parte. Hace varios años, en la noche de Año Nuevo, estábamos esperando que llegaran todos mis tíos para cenar. Mientras esperábamos, mis primos de 8 y 6 años estaban jugando en el patio. Antes de que dieran las 12 a.m. tocan unos tíos y los ayudamos a bajar las cosas de su auto. Cuando sacamos lo último de la cajuela, mi tía dice que hay una bola de fuego en la antena de la casa de un vecino. Todos volteamos pensando que era un globo de Cantoya. Se nos hizo un detalle muy bonito. No obstante, la bola no se estaba elevando. Se estaba acercando a nosotros en línea recta. Cuando estaba más cerca comenzó a dar vueltas elípticamente y de momento se volvía a quedar quieta, como si nos observara. Los globos no hacen eso. Ya más cerca, vimos cómo ardía y se dejaba venir con más fuerza. Entonces mis tíos fueron saliendo uno por uno, para confirmarlo. Era una bruja. Así que comenzaron a meter a todos sus hijos a la casa. Cabe destacar que el pueblo donde vivo está muy pegado a un pueblo de Guanajuato, donde dicen que las brujas tienen esa forma. Finalmente, después de guardar a todos, la vimos alejarse. Esto pasó hace como 7-8 años. Volví a casa de mi trabajo, ya era tarde, casi noche. Y más porque fue en una noche de invierno cuando se oscurece más temprano. Bueno, el punto es que volví a casa por una avenida no muy transitada. Era caminar toda la avenida aproximadamente como 3 calzadas porque no tenía una ruta que me regresara a casa sin tener que desviarme. Cuando llevaba unos 10 minutos caminando llegué a un punto donde al volver hacia atrás no se veía gente ni carros pasando y hacia mi destino igual no se veía movimiento. Entonces empecé a sentir miedo y caminé más rápido. En eso de frente salieron 2 hombres de la nada. Estaban como a una calle de mí. Ellos se volteaban a ver y miraban a su alrededor. Pero la avenida está totalmente sola. Y yo tenía que seguir caminando y pasar por donde ellos venían para llegar a mi casa, que le faltaban como 2 calzadas. Seguí caminando con un miedo tremendo y un sentimiento aún peor. Ellos seguían caminando hacia mí y yo sin opción continuaba caminando en su dirección. Cuando faltaban como 9 o 10 metros para encontrarnos de frente, yo tenía mis brazos a los costados. Con el movimiento de ir caminando se iban balanceando y mis dedos de la mano derecha sintieron algo suave. Volteé a ver por reflejo y era un perro a mi lado de tamaño considerable. El pelaje de su lomo fue lo que yo sentí. Era como un labrador golden, pero muy grande, color dorado, y a pesar de estar oscuro se veía claramente su tono brilloso. La cabeza de este perro me llegaba casi a la cintura, era muy grande. Y el perro con su cabeza la metió bajo mi mano. Yo lo iba acariciando en su gran cabeza con mi mano, se veía pequeñita sin dejar de caminar en ningún momento. En eso volteé nuevamente a ver a estas 2 personas que ya están casi junto a mí de frente, y lo que hicieron fue hacerse a un lado y pasé en medio de ellos con el perro a un lado de mí mientras continuaban acariciando la cabeza. Él permaneció junto a mí sin exagerar como una calzada más, hasta que chocó su trompa a mi pierna, y se metió en una calle. Recuerdo voltear a ver a estas personas a la cara cuando pasé a su lado y solo tenían una expresión de no creer lo que pasaba. Ellos no me voltearon a ver a mí, sino miraban al perro. Sin duda ese perro me salvó. Lo recuerdo con mucho cariño. Nunca más lo volví a ver. Sin embargo, recuerdo aún lo suave de su pelaje semilargo y cómo estaba calientito porque en ese tiempo hace frío. Lo recuerdo con tanto amor.